instancia, podemos decir, un nuevo colectivo que agrupara desde un significante singular, que era la cuestión de la tortura, que digo, para todos, no solamente a nosotros como psicoanalistas, pensar que 40 años después se haga un colectivo que se nombre desde alguna de las prácticas del terrorismo Estado, ya era algo para interrogar. Porque, bueno, estaban las madres, las abuelas, los hijos, los hermanos, los familiares, pero, digamos, acá había un significante que todavía no se había abordado. Entonces, desde esa lógica, los compañeros nos contaron cuáles eran sus inquietudes, que seguramente las van a contar ellos, y en relación también a la incidencia que a ellos les parecía que tenía que tener este significante, estas prácticas y sus consecuencias en las instituciones de salud, en los hospitales, en distintas instancias, para lo cual querían que trabajáramos, por un lado, en relación a la subjetividad y por otro lado, tomando herramientas jurídicas, como por ejemplo el Protocolo de Estambul, para que se aplicara. En realidad hay toda una cuestión que nosotros seguimos investigando. No hace falta firmar, digamos, el protocolo. Lo que hace falta es que se utilice como herramienta, ¿no? Es una herramienta de investigación justamente para poder situar las personas que fueron víctimas de tortura. Pero sí, digamos, una ley que de alguna manera establezca que en las instituciones de salud se incorpore en las historias clínicas, en la anamnesis, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con esa experiencia traumática que vivió una persona víctima del terrorismo. Para lo cual, lo que nos pedían era que nosotros, en el marco de esta investigación, de alguna manera construyéramos los fundamentos teóricos, académicos, para poder llevar adelante esto. En ese sentido, quiero agradecerles a todos los compañeros, porque para nosotros también fue una experiencia muy enriquecedora, hemos aprendido mucho y, por otro lado, se creó un dispositivo que nosotros destacamos la singularidad. En este punto sostenemos que es un dispositivo único, inédito, porque las entrevistas fueron escuchadas, recibidas, alojadas, decimos nosotros desde el psicoanálisis, por una escucha singular. O sea, no eran dispositivos de tratamiento, no era una persona que pedía un espacio para, digamos, instaurar una instancia de análisis o entrevistas preliminares hacia eso, sino que eran personas que venían a dar su testimonio y nosotros los recibíamos desde una escucha singular. Esto daba la posibilidad a los compañeros, muchos de ellos lo dijeron, de poder decir algo del orden de lo que no se podía decir en otra instancia. No es lo mismo el testimonio en una instancia jurídica. Hola, ¿qué tal, Osvaldo? Estábamos hablando de vos en algún momento. Cuando dice darle las orejas, estábamos agradeciendo la posibilidad de estar viviendo este encuentro, esta instancia, el corolario de 2 años de investigación, y que bueno, que de algún modo yo contaba la primera reunión que tuvimos acá y que fue inaugural y que hoy es corolario también, esto es corolario de la inicio. Sí, y estamos en un momento muy especial porque fueron condenados los responsables de los vuelos de la muerte. Resuelto el asesinato de Santiago Maldonado y el nuevo asesinato de Nahuel de Rafael. Así que estamos absolutamente implicados en el tema y este es el trabajo de nuestra cátedra. ¿Sí? Bueno, entonces en este sentido les decía que fue una escucha singular. Los mismos compañeros nos decían que no, o sea, por ejemplo, uno va a los juicios que ahí se escucha una modalidad de testimonio que es ir a decir lo que pareció una persona en el marco de una instancia jurídica, no frente a un Estado que se hace responsable de los delitos cometidos precisamente desde el Estado, por eso es terrorismo de Estado. Digamos, y ahí la persona
se preserva en relación a lo que va a decir, a lo que no se puede decir. Hay cuestiones que desde el discurso jurídico no son alojadas en esa instancia porque no sirven a la prueba. En cambio, la escucha nuestra pudo sostener un espacio en donde se podía decir desde otro lugar. Y eso, digamos, inauguró una instancia inédita, que para nosotros, les decía, fue algo muy enriquecedor. Trabajamos con testimonios de los miembros de la Asociación de Sobrevivientes de la Tortura y de otros compañeros que se acercaron a dar también su testimonio. También trabajamos con testimonios de los juicios y de otras personas que convocamos, porque había algunas cuestiones específicas en relación a la tortura, por ejemplo, los delitos de abuso sexual o algunos delitos específicos, para ampliar la investigación. Entonces, nosotros queríamos en esta instancia pedirle a los compañeros que ellos también, bueno, cada uno de ustedes hable de lo que fue para ustedes esta experiencia. No sé quién quiere comenzar, Alicia, Daniel. Representante. Muchísimas gracias a la cátedra, al doctor, a Ana, a todos los profesionales que nos han escuchado, que con esta inquietud que teníamos y con este pensamiento que teníamos instalado de visibilizar, hacerlo, ponerlo en palabras a la tortura, ellos pudieron oírnos, hacerse eco y trabajar en algo que fue realmente para todos muy enriquecedor. Nos ayudó a estudiar, a comprender y a escucharnos a nosotros mismos, pero además nos ayudó a que nuestros cuerpos por primera vez hablaran. Nosotros mantuvimos durante muchas décadas una forma de hablar, un modo de hablar de nuestros secuestros como expresos políticos, pero pocas veces habíamos hablado como sobrevivientes, éramos sobrevivientes, pero esa frase, sobrevivientes de la tortura. Y este dispositivo nos permitió que nuestros cuerpos hablaran, pusiéramos en palabra y se pudiera hacer realmente lo que puede comenzar a ser una casuística, por lo tanto después hacer epidemiología sobre esto, que no la tenemos. ¿Por qué? Porque no tenemos ese registro. Como este dispositivo se arma y hace 2 años comienza a funcionar, también llevamos esta inquietud y fue partícipe compañeros en la legislatura, por lo tanto el dispositivo, el convenio, fue declarado de interés parlamentario. Y todo el grupo trae hoy, hemos puesto en un cuadrito, que es la declaración de interés parlamentario, que es para ustedes, para la cátedra, para agradecerles este trabajo. Les quería comentar, no me quiero extender mucho porque bueno, somos muchos y nosotros a lo largo de estos 40 años, después de salir del cautiverio, hemos hecho muchísimas cosas. Algunos hemos militado, otros han quedado con sus tratamientos en forma individual y no colectiva, otros han sido contenidos institucionalmente, pero no había habido una visibilización de las secuelas de la tortura. Creo que si hay una disciplina que ha llevado adelante el trabajo sobre secuelas de tortura, ha sido la salud mental. Ha sido lo único que en estos años, como disciplina de la salud y fundamentalmente de la salud pública, ha trabajado esta faz, este terrible lugar de nuestras vidas. Pero desde todo el sistema de salud estaba totalmente invisibilizado las secuelas físicas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los sobrevivientes lo que hacíamos era no hablar con nuestros médicos, con nuestros ginecólogos,
con nuestros traumatólogos, con nuestros especialistas, sobre estos cuerpos y por qué teníamos esas secuelas. Muchos de nosotros hemos tenido tratamientos invasivos sin decir que habíamos sido torturados. Por lo tanto, el diagnóstico tenía determinadas ausencias en esa historia clínica. Y nosotros lo que hicimos, cuando pusimos en palabras todo esto, era contarle al equipo que nos entrevistó con entrevistas que fueron muy novedosas, porque fueron entrevistas en un espacio privado, respetuoso, con la colaboración de la Central Obrera, que nos dio un gabinete. Montamos un gabinete, montamos una guardia para que nadie entrara, porque como era un lugar que era una institución donde venían muchas personas, para que nadie molestara. Fue algo realmente novedoso, con la colaboración de compañeros que eran de otra área, que no eran de la salud, pero que eran compañeros militantes y compañeros que eran permeables y que a la vez son sobrevivientes también. Y además pudimos conocer a otros sobrevivientes con distintas formas de tortura. La tortura, a ver, les voy a contar un caso. Hay un compañero que no ha podido venir porque tiene un problema de salud bastante severo, que nos decía que no había sido torturado, que dice: miren, a mí solamente me han golpeado, yo tengo un problema en el páncreas, o sea, le han destrozado el páncreas, y entonces dice, pero no me torturaron, solo me golpearon. Y poder comprender qué es la tortura, qué es la tortura, que era la tortura del miedo, además, y que hoy cobra mucha vigencia. Los sobrevivientes hoy tenemos otra vez algo que durante unos años estaba, creo que, guardado. Hoy volvemos a sentir algo, desde el ruido, desde las marchas, desde los acontecimientos, volvemos a sentir miedo. Y ese miedo vuelve a nosotros todos los días, y fundamentalmente vuelve a nuestros cuerpos. Esos cuerpos hoy están hablando nuevamente, con esas secuelas, poniendo esa voz de alarma. Hoy tenemos miedo. Y eso era lo que veníamos a contarles. Y bueno. Bueno, en principio, agradecerles y felicitarnos por la conclusión. O sea, la alegría de que nuestro grupo se haya podido vincular con ustedes y todo lo que ha surgido. Nuestro grupo, la Asociación de Sobrevivientes, surgió como consecuencia de que hace unos años unos compañeros nos invitaron a un grupo variopinto, me refiero a gente que había militado en organizaciones populares de distintos signos, para hacernos un homenaje simbólico, representar en nosotros la militancia. Fue para un 17 de noviembre, que es el Día del Militante, y ese día, conjuntamente con un compañero de 90 y pico de años, sobreviviente de la resistencia en el golpe del 55, y otros que habíamos pasado por distintas instancias, nos dieron un pergamino, se hablaron, se dijeron unas cuantas palabras, y nos generó mucha expectativa y mucho interés el hecho de que afortunadamente dentro del grupo que había, a diferencia de lo que suele suceder en muchas de nuestras reuniones de derechos humanos, en donde hay mucha gente de nuestra generación, había una gran mayoría notable de jóvenes. Y eso creo que seguramente debe haber gatillado para nosotros algo que tenía una responsabilidad de hacer algo con el tema de la memoria, ya que ellos habían tenido una actitud de memoria al buscarnos simbolizando la militancia. Nosotros teníamos que trabajar también en algo de la memoria que no se había mencionado, que es la tortura. Porque en estos 40 años se ha hablado, afortunadamente, y se ha trabajado
desaparecidos, sobre los chicos desaparecidos que se están restituyendo, se ha hablado de los hijos, se ha hablado de muchísimas cosas, pero por supuesto de los presos políticos, pero particularmente no se habló sobre una experiencia que nos hermana y que nos iguala, que es la tortura. Y cuando digo que nos hermana y que nos iguala, es porque nosotros consideramos de que no solo ha sufrido tortura el que puso el cuerpo, nosotros hemos sido la punta del iceberg, los que pusimos el cuero, pero toda la sociedad ha sido torturada, porque el terror es tortura. Esto, nosotros decíamos en uno de nuestros escritos, se transformó en una Transilvania donde ellos eran los vampiros y la noche era su territorio, por todo lo aterrorizador que representa, no solamente que uno pueda desaparecer en cualquier momento, sino particularmente en la noche, en el momento de gran depresión. Y una de las cosas que observamos es que hay una gran cantidad de compañeros que nunca habían hablado de esto y no habían hablado por lo que generó en ellos, pero también se hacía extensivo que la gente, en general, nuestro pueblo, no hablaba de la tortura, no hablaba de cuando se iban a dormir con miedo. Muchos de nosotros compartimos la experiencia de que hay algunos compañeros que estuvieron desaparecidos, otros que estuvimos presos, pero tuvimos en común la experiencia de que cuando salimos de la cárcel encontramos solidaridad de la familia, de los amigos, por ejemplo, para dormir en otras casas, porque era frecuente que uno saliera de la cárcel y después viniera nuevamente el chupadero para ilegalizar al que antes estaba preso legal y no se lo podía matar, o por lo menos tenían ciertas limitaciones para matarlo, pero gente que objetivamente ponía en riesgo su vida o su casa, dándonos una cama para dormir, nos pedía que no hablaran, que no habláramos, que no contáramos. O sea, el peso simbólico que tenía el saber cuánto aterrorizaba saber. Bueno, todo eso que no estaba puesto en palabras, que no estaba dicho, había que rescatarlo y había que decirlo. Creo que esa fue la fundamental razón por la que nosotros nos constituimos en asociación. Y cuando tuvimos la posibilidad, como decía Ana, a través de Nair, de relacionarnos y que surgiera la posibilidad de que la cátedra armara un dispositivo, que se armara esta investigación, verdaderamente nos pareció que estábamos en un camino correcto, porque acá el objetivo es que se sepa lo que no se sabe. Y con respecto al tema de los tratamientos médicos, de las historias clínicas, bueno, yo soy médico, es un hecho circunstancial, pero particularmente, cuando nosotros interrogamos a un paciente, frecuentemente vamos a la consecuencia y no nos enteramos de cómo fue que llegó. Yo veo un paciente que tiene una fractura, bueno, me fijo cuál fue el mecanismo de la fractura, si es transversal, si es lineal, si es helicoidal, de qué manera la vamos a resolver, pero es infrecuente que le preguntemos cómo se fracturó, porque supuestamente el evento no tuvo un daño solamente óseo, o sea, es una persona la que sufrió eso. De eso adolecemos en nuestras historias clínicas. Seguramente muchas de las personas que hemos atendido han sido torturadas físicamente y hay otras que no, que han sido torturadas psíquicamente, y eso no se refleja. Es como que hay un lado oscuro en donde no del sol y lo tenemos olvidado. Bueno, hace falta que el sol llegue a ese lado oscuro. Por eso me parece sumamente saludable esto, porque estamos poniendo luz sobre la oscuridad. Nada más. Muchas
sé que hay otros miembros de la asociación o otros compañeros que fueron invitados también por nosotros y por Alicia Daniel. Si alguien quiere hablar o decir algo de lo que fue esta experiencia. Bueno, no sé si algún compañero de... Sí, yo soy Fátima. Sí, yo también como poner el sentido más allá de la temática, y ya los compañeros fueron muy claros, es también hacer visible que fue un plan sistemático el terrorismo de Estado. Y eso como sociedad es muy importante para las próximas generaciones. Y especialmente, como dijo el doctor recién, los acontecimientos que estamos viviendo. Cuando se hablaba estos días de la desaparición de Santiago, ¿por qué el impacto? Ahí está claro, ese impacto es porque tenemos adentro ese terror que vivimos como sociedad. El hecho de que después se discutía, bueno, habrán muerto ahogados, y a nosotros los sobrevivientes nos remitíamos a lo que fue el submarino, que era una práctica de tortura, que era justamente meter la cabeza en el agua a cualquiera. Entonces a mí me remitía, ese fue un plan sistemático de tortura que se aprendió en la Escuela de las Américas, que se aplicó en toda América Latina. Miren cuántas cosas no sabemos, ¿no? Y cuánto amplía a todo el territorio y a lo político. Y la verdad que una sociedad que no sabe eso, y el nunca más va a quedar ahí. Ese nunca más que todos pensamos que iba a ser fuerte, contundente, y que no íbamos a volver a llegar a lo que nos está pasando ahora, vemos que quedó endeble, ¿no? La muerte eso es una ejecución sumaria, hay nombres que tienen que ver con la represión. Lo que pasó estos días con Nahuel, ahí cómo lo matan, ¿no? Entonces poder también decir las cosas por su nombre. Y una cuestión más que a mí también quisiera rescatar, muchas veces también nosotros no hablamos con la familia, porque era una cuestión de preservar a nuestras propias familias ante ese dolor que nosotros habíamos vivido. Esto también como un valor que nosotros, bueno, está bien, pusimos el cuerpo, esto es lo que nos tocó, pero era una preservación hacia el resto de nuestros familiares, amigos. Muchas veces nos pasó, y yo creo que ahí sí se visibilizó, y es muy importante también como hecho simbólico, real, y que lo sigamos luchando, son los juicios, porque ahí sí el sobreviviente aparece por primera vez como como un sujeto, fundamental, porque era la voz de esos lugares donde gran parte de nuestros compañeros no volvieron. Y ahí sí es muy importante. Nosotros nunca fuimos invisibilizados, pero en los juicios, caramba, había que convencer a cada compañero, porque no todos tampoco querellaron y fueron a declarar. También es algo que a veces lo tenemos en el imaginario, bueno, yo misma me lo creí, que todos íbamos a ir a declarar. No, son muy pocos, teniendo en cuenta el gran conjunto de personas que estuvieron secuestradas y presos políticos. Y ahí empieza el miedo.